Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. El mar y el bosque, ese es un paisaje bucólico que solemos imaginar cuando en las grandes ciudades esperamos con ganas escaparnos, aunque sea 3 días, a la costa para descansar un poco, ¿no? Para ver el horizonte que propone el océano, respirar la sal, darnos un baño que nos refresque y nos despabile. Pero, sin embargo, cuando vamos, y si eso es en enero peor, se produce un cierto desencanto. No quiero exagerar, pero quienes van seguido o viven por ahí saben los cambios radicales que el avance inmobiliario impuso sobre todos esos parajes que podrían ser un paraíso, que comienzan siendo eso, y ese es el atractivo para la venta de terrenos cada vez más exiguos que van diezmando ese bosque que ha sido implantado por generaciones anteriores, y solo queda cemento. Y pareciera que quienes compran además esos espacios ni quieren plantas, lo limpian bien limpito, y no hay ordenanza que resista. En algunos lugares no existen las ordenanzas, y si están, nadie lo cumple. Es un avance desbocado, sin planificación, que privilegia exclusivamente los negocios y después todo lo demás. ¿Vieron que hablábamos en el arranque del programa de lo que está pasando en Mendoza con esos 4 que se quedan con todo el producido de la megaminería, que privilegian el negocio y nada más? Esos 4 que están representados por el gobierno, por parte de las instituciones, por la justicia, por los medios de comunicación predominante. Esos 4 no tienen en cuenta otra cosa que los negocios. No hay armonía con la edificación ni con el paisaje, no hay armonía con las personas. Te tapan el horizonte literalmente, ese horizonte del que les hablaba recién, y quien ha tenido el privilegio de ver el mar sabe con claridad de qué estoy hablando. Mar de las Pampas ha superado a lo que significa Cariló en edificaciones y en ese centro que se ha constituido en algo más grande que Pinamar. Claro, hermoso que no haya asfalto, que las calles sean de tierra, que se conserve la oscuridad, que espanten la contaminación lumínica. Pero es una contradicción si por otro lado estoy impulsando que se asienten miles de personas, porque es una organización que no es sostenible. Alguien se va a estrellar, un auto va a pisar a una persona que camine por esa calle. Es realmente estrafalario ese paisaje. Es estrafalario, esa es la palabra, creo, con la que me voy a quedar antes de darle paso a Kanki Alonso, que es diplomado en ordenamiento ambiental del territorio y coordina el Observatorio Ciudadano del Paseo Costanera Sur en Mar del Plata. Él vive en Mar del Plata, pero yo creo que sabe muy bien de qué estoy hablando. ¿Cómo estás, Kanki? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos a la audiencia. ¿Dónde estás ahora? Yo vivo en Playa Chapadmalal, a 25 kilómetros de Mar del Plata, entre la localidad de Miramar y Mar del Plata. Mitad camino, frente a uno de los espacios litorales más agrestes de esta zona, porque tanto Miramar como Mar del Plata son centros muy urbanizados. Y bueno, y en el medio, entre ambas ciudades, en la década del 38, 1938, cuando se pavimentó, justo hablando de la pavimentación, la Ruta 11, que une los 2 núcleos urbanos, Mar del Plata y Miramar, que distan unos 40 kilómetros uno del otro, se crea el Paseo Costanero Sur, que fue un paseo forestado entre 1920 y 1940, con el objeto de fijar las dunas. Claro. Sabemos que las dunas son móviles y el urbanismo con todo lo móvil tiene problemas, así que una de las condiciones sine qua non para urbanizar un sector de dunas es que esté forestado.
para poder cambiar el tipo de uso de suelo. Bueno, se forestó y se hizo la ruta, y fue un boom inmobiliario que quedó en manos de dos familias, los Martínez de Oz y los Peralta Ramos. Peralta Ramos, fundador de la ciudad de Mar del Plata; Martínez de Oz, bueno, terrateniente histórico de la Argentina, de nuestro país. Ellos vieron beneficiados el cambio de uso de suelo rural a urbano, donde el metro cuadrado pasa a valer por metro cuadrado el suelo y no por hectárea, como es en las zonas rurales. Así que fue un gran negocio y se vendieron casi todos los lotes en esa época. Desde el 38 empiezan a haber sucesivos loteos en esta zona, y en el 50, cuando sale la ley de propiedad horizontal, cambia el incentivo de los compradores, y en vez de invertir construyendo casas en una costa, en una zona urbana distante, eligen comprar departamentos, y ahí es cuando Miramar y Mar del Plata crecen hacia arriba, a partir de la ley de propiedad horizontal, llegando a su cúspide de construcción en la década del 60, que eso trajo aparejado serios problemas. Mar del Plata, por ejemplo, generó la intrusión salina a fines del 60, y tuvo que ir cerrando pozos de agua de perforación subterráneos para poder mantener la calidad del agua y llevar los pozos a zonas alejadas de la costa. Bueno, este sector son unos 25 kilómetros que tienen el nombre desde su histórico momento. Lo planificaron copiaron un concepto del urbanismo inglés, que es Parkway, que es una vía, una especie de ruta con un alto valor paisajístico, a ambos lados más de 50 u 80 metros de forestación, con todas las bellezas que puede tener esta ruta, porque tiene la vista hacia los acantilados, que son imponentes, a 25 metros de altura. En los últimos años esos acantilados se han valorizado muchísimo por el hecho de ser yacimientos paleontológicos excepcionales y exclusivos, además, alojando restos fósiles de un periodo de la historia que no aparece en otros yacimientos. Así que es noticia habitualmente el encontrar fauna, restos de animales prehistóricos. Ahora, toda esa zona, en este momento, después de pandemia sobre todo, si bien desde antes tuvo una presión inmobiliaria, después de pandemia explotó, y lo que está en juego es principalmente la sustentabilidad de la zona en función a cuál es la vocación del lugar. En ordenamiento ambiental se habla de que hay que encontrar en cada zona una vocación industrial. La vocación es de qué va a vivir la gente, cómo va a producir. Entonces, cuando uno va por un paisaje y ve una zona de quintas, se da cuenta que es un cordón hortícola o frutihortícola, como el de La Plata o acá en General Pueyrredón. Cuando uno ve una zona de campo extensivo, bueno, cuando uno ve un parque industrial, entonces desde el ordenamiento ambiental del territorio, si bien el urbanismo nace antes, cuando empiezan a constituirse los primeros aprendizajes serios sobre la contaminación, de que las actividades humanas impactan en el ambiente y degradan la calidad de vida de quienes viven cerca, empezó a desarrollarse el concepto de ordenamiento ambiental del territorio. O sea, no solo hay que ordenarlo por una cuestión de transitabilidad, de sectorizar lugares. Sabemos que vivimos en un sistema capitalista que sectoriza, porque de eso hace un objeto más de negocio. Bueno, viene la necesidad de ordenarlo también ambientalmente, y eso nace en la Argentina a partir de la reforma constitucional del 94, y con la ley de ambiente, donde dice, bueno, uno de los instrumentos de política de gestión ambiental es el ordenamiento ambiental. En ese sentido, queda 25 kilómetros de algo que Mar del Plata lo declaró reserva, que es la Reserva Turística y Forestal Paseo Costanero Sur. En 1995 lo declara reserva. Y esa reserva obtiene su plan de manejo en el 2009. En el 99, voy diciendo las fechas para transmitir cómo lo ambiental va ganando instrumentos legales
a partir de la reforma constitucional. Todo lo que son leyes, instrumentos legales van en aumento constante y permanente en todas las jurisdicciones. La provincia en el 99 sanciona el Código de Aguas y en el artículo 143 y 142 fija las restricciones. ¿Qué es una restricción? Bueno, es una restricción al ejercicio de la propiedad privada, del dominio, ya sea en propiedad municipal, propiedad de dominio público o propiedad privada, a todas por igual, en la cual se le impone un tipo de restricción. Con los cursos de agua la restricción fue histórica, porque la primera ley de ejidos de la provincia de Buenos Aires de 1870 decía que de los arroyos había que dejar 40 varas, y lo nombraban así literalmente, como lo digo, de uso común. Y a veces la gente lo confunde con el camino de sirga del Código Civil, pero no es. Ese es otro instituto jurídico, que prioriza la transitabilidad y la navegabilidad, el paso por las riberas. Pero en la ley de ejidos es la primera ley, que no se llamaba en esa época, pero se llama hoy así, ordenamiento territorial o de planeamiento urbano, que ya fijaba una restricción al dominio. Vos vivís al lado de un arroyo, pero no podés hacer lo que querés en la margen del arroyo. Vas a tener restricciones, ni siquiera vas a poder construir algo de difícil remoción. Eso es lo que dice la ley, pero nos interesa saber qué está pasando, ¿no? Bueno, eso no se respetó. Entonces eso no se respetó ni ahora ni nunca, porque todas las personas sabemos que hay sitios privilegiados donde cuando vos invertís, tu inversión se puede multiplicar por 2, por 3 o se puede multiplicar por 50. Entonces, todo lo que es la especulación inmobiliaria se basa en descubrir cuáles son los ambientes cuya menor inversión te arroja la mayor ganancia. Y ahí nos encontramos con toda la vulnerabilidad costera, que son ambientes rústicos, si son de dominio público, como en el caso de la reserva del Paseo Costanero Sur, es muy fácil tomar la posesión a través de una licitación pública, de una concesión. Entonces hay un contubernio entre el sector privado y los sectores de de las distintas municipalidades que dejan hacer, entonces dejan construir. Y acá en el sector de Mar del Plata, uno de los ejemplos más candentes que está viendo ahora, es que se presentó un proyecto para cambiar los indicadores urbanísticos de 6 hectáreas frente al mar, 6 hectáreas de dunas que fueron forestadas por el Ministerio de Agricultura de la Nación en 1940, que son colindantes a la reserva del Paseo Costanero Sur, que tienen una historia muy desvaliosa, porque es el único sector urbano de propiedad privada por un fallo del 24 de abril de 1970, durante el gobierno de Onganía, en el cual, Onganía, cuando hace el golpe de Estado, saca a los 7 jueces y pone a 5 jueces a dedo en la Suprema Corte de la Nación. Esos 5 jueces puestos a dedo por un gobierno de facto, mientras estaban suspendidas las garantías constitucionales, dictaron sentencia definitiva en un fallo que lleva la carátula de Gertrudis Peralta Ramos contra la provincia de Buenos Aires, en la cual se le restituye 102 hectáreas. Y en estas 102 hectáreas lo primero que hicieron fue la actividad extractiva más violenta, que es la minería. Entonces extrajeron arena del sector de médanos, para eso talaron y devastaron los médanos, y además el sector de playa, aumentando la erosión costera y perdiendo superficie de su propia propiedad. Fíjense lo que es, cómo obnubila el dinero caliente en el momento. O sea, ellos perdieron superficie de su propiedad que quedó bajo el mar por la explotación de arena. Estudios del Ministerio de Infraestructura, ya de vuelta con la democracia en el 84, acreditan que se extrajeron más de 2.400.000 metros cúbicos de arena de ese sector. Sí. Y se taló, se devastó. Lo que significó... Sí. Que todo es un gran desbarajuste, Kanki. Yo creo que con estos ejemplos también bastan para no entrar en un desaliento general que te termina paralizando. Todos me parece que tenemos la posibilidad de percibir que no hay ordenamiento ambiental contemplado en toda la costa de la Argentina, que es al revés. Por ejemplo, en el ordenamiento ambiental se contempla que las personas
que adquieren un terreno o un departamento tengan que vivir ahí? ¿Vos tenés porcentaje de la gente que vive y la cantidad de departamentos desocupados, por ejemplo, aunque sea en Mar del Plata? Estás tocando un tema que es sensible, porque tanto Mar del Plata como Mar del Plata no tanto, pero más en las localidades chicas, el índice de departamentos y de casas que son solo de veraneo, que están ahí solo para ser usadas 2 meses, es altísimo. En Mar del Plata es alto, en las zonas céntricas y costeras es alto también, y en el resto de la costa bonaerense es más alto todavía. Es un tema que, por lo menos en una ciudad donde hay problemas de alojamiento, porque hay realmente un déficit habitacional muy importante en toda la provincia de Buenos Aires y en toda la costa bonaerense, que va acompañado de un sector productivo que genera un trabajo que no es estable. Claro. Entonces tenés 2 vulnerabilidades muy grandes. Tenés un encarecimiento de las cosas porque es zona turística, tenés una oferta laboral que se acota a 2 o 3 meses, entonces tenés una comunidad que tiene esos talones de Aquiles bastante importantes, y que la gestión política generalmente no apuntan con planes de desarrollo que vayan orientados a resolver estos aspectos particulares, porque ellos se quedan como con los grandes contribuyentes. Claro, el resto y a mí me parece, o es real, que ahí hay una gran contradicción, porque vos no podés armar infraestructura para millones de personas cuando viven 1 mes y medio nada más. Es decir, la necesitan durante ese mes y medio, pero es insostenible armar redes de cloaca, caminos, no sé, lo que necesita una infraestructura donde viven millones de personas. Ahí me parece que hay un tema como a resolver y grave, ¿no? Estás apuntando con algo que va hacia lo que vendría a ser un aspecto de la educación de la gente, y cuando me refiero a la educación me refiero a toda la educación social, pero también de las instituciones públicas educativas, de la escuela, y que tiene que ver con cómo hacemos dentro de un sistema capitalista que produce, si uno desarrolla esta ecuación, se produce un ecocidio, porque uno ve la naturaleza como un objeto apropiable y modificable en función a lo que vos podés pagar. Sí. Entonces, si pensamos que una montaña, un río se puede pagar y el dueño puede hacer lo que él quiera, vamos a tener muy serios problemas, y las generaciones futuras van a tener los problemas aún mayores, y además van a perder el conocimiento, y esto que genera, en tu inicio de la entrevista, escuchaba cómo describías la costa, lo que te llevaba a qué ámbitos de la vida y de la existencia le lleva a una persona a abandonar una ciudad y llegar a un ambiente donde de repente ve el horizonte y es toda agua, y agua móvil y fuerte, y pasan un montón de cosas que realmente quienes vivimos en la costa sabemos que son factores determinantes de la salud pensada multidimensionalmente. La gente cuando va a la playa descalza, camina, y por ahí el sistema público y todo el sistema farmacéutico está siendo impactado, porque realmente tener una vida sana impacta también en la salud. Sí, impacta, déjame rescatar esta mirada integral que nos estás proponiendo, porque cuando vos hablás de la educación, me parece que podemos entender que no es tan radical pensar en que deberíamos desalentar la compra de terrenos y departamentos que afecten el paisaje. Yo creo que los ciudadanos que tienen la posibilidad de comprar un terreno, insisto, un departamento, la propiedad que sea, tienen también una responsabilidad frente a este desquicio que resulta la administración pública en todos los planos, las instituciones en general. Una ciudadanía más madura, ¿no? Que diga, yo no puedo comprar sobre un humedal, ¿entendés? Bueno, ahí vas a la responsabilidad, digamos, desde la década del 70 nos llaman a todos los seres humanos consumidores, así que vos vas al poder que tiene el consumidor. Pero a mí me gustaría hacer un paréntesis antes, para terminar de contar esto que está sucediendo en estas 6 hectáreas,
para volver a retomar en si podemos o no podemos depositar la sustentabilidad de las actividades humanas en decisiones particulares de gente de consumidores. Yo creo que hay otro nivel de organización, otro que emergente, que es el que debe tomar las decisiones estructurales, y la gente tenemos que saber que quienes están de turno en los gobiernos, el primer compromiso que tienen es cumplir con la Constitución y las leyes. Y máxime en cuestiones ambientales que nos tocan a todos por igual. O sea, un problema ambiental, cuando llega a tu puerta, no te pregunta si vos sos radical, peronista. Pero estamos diciendo que esos radicales, peronistas o del partido que sea, hacen negocios. Todos por igual. Y estamos hablando de una especie de estafa piramidal que nos hacen a los ciudadanos. Entonces, por ese lado, me parece que hace décadas que es imposible cambiarlo. Entonces yo digo, el poder del nosotros, ¿dónde aparece ahí? Aparece, perdón, porque vamos por lo no es todo tan negativo. En Gesell se frenaron emprendimientos multimillonarios por un grupo de vecinas, de vecinos que se organizaron y hasta velaban. Había una señora, una vecina que me comentaban, decía impresionante, se sentaba y se quedó 2 noches sentada frente a un médano, velando, haciendo guardia para que no metan las topadoras y lo saquen, y ese médano hoy está. Bueno, maravilloso. Entonces, eso es lo que necesitamos. De eso hay que hablar, Kanki, a eso iba. De eso necesitamos hablar. Esa es la principal herramienta. Por eso acá, en este sector que te comentaba, apareció un proyecto, cambiaron los indicadores urbanísticos, se generó un plusvalor, porque las cosas valen según lo que vos puedas hacer en el terreno. La ley de hábitat dice que cada vez que un cambio urbanístico, cambio de uso de suelo y de indicadores urbanísticos se aplica sobre un fondo, debe haber proceso de participación ciudadana. En este caso, en General Pueyrredón, la ciudad de Montenegro, no hubo procesos de participación ciudadana. ¿Y quién se sentó en el médano? Para que ya vamos a llegar al final. No tenemos mucho tiempo, por eso te pregunto, voy cortito. Se sancionó la ordenanza en el 2022. Ese dato se conoció muy poco en la ciudad. Después, ¿qué pasó? Sucedió que los inversores vinieron con un proyecto para construir 9 edificios de 12 metros de altura en la primer línea de médanos colindante a la reserva del Paseo Costanero Sur, y dicen que el estudio de impacto oficial que presentaron declaran la necesidad de talar 750 árboles de más de 80 años. Van a volcar las cloacas, un sistema de cloacas que va al mismo arroyo, un arroyo muy chiquitito, de unos 10 metros de ancho. El curso de agua es menor, tendrá 6. Ahí piensan volcar la cloaca de todo el conjunto de los 9 edificios de 12 metros de altura, y eso sería la punta de lanza para que los 5 kilómetros de la propiedad de la familia de los fundadores de la ciudad de Mar del Plata y empresarios nuevos que se meten en esas asociaciones, se llama Sociedad Anónima Inmobiliaria, Playas del Faro Sociedad Anónima Inmobiliaria, construyan un tabique urbano que separe los barrios históricos de la playa. Entonces esto tiene impactos desde la erosión costera, porque la duna, la primer línea de médanos, es la reposición donde se acumula la arena, y después cuando hay sudestadas y quita arena de la playa, esa arena no se va muy lejos, queda en las barras sumergidas del mar, y son las que previenen el oleaje fuerte, le quitan intensidad al golpe de la ola cuando llega a la costa. Y además todo ese sistema de flujo de arena está en permanente recambio, porque hay una deriva de arena, de sedimento, en sentido sur hacia el norte. Entonces encontramos con que la construcción de escolleras impide el corrimiento de arena, pero las construcciones de edilicias fijas también impiden eso. Y lo vimos en Mar del Plata, como que está construida con todas construcciones duras frente al mar, y tuvo que haber un refulado, o sea, repoblar el sector de playa, porque te quedas sin playa. Insisto, ahora, ¿quién se sentó en el médano? En la Asamblea Playas del Sur.
es un grupo de vecinas y de vecinos. O sea que eso está parado. Eso está tramitando la declaración de impacto ambiental, y la primer participación que tuvo la comunidad vecinal fue a partir de cómo vamos a organizar para participar en el proceso de declaración de impacto ambiental. Que sabemos que los políticos lo toman como un paso más para cumplir, porque si no después uno hace una demanda judicial y le dicen acá no cumplieron con algo que obliga a la ley 11.723. O sea que es inconducente, porque los políticos no lo atienden. No depositamos esperanzas en lo que vayan a decidir dos personas adentro de una oficina. Claro. No depositamos, porque no es vinculante el proceso participativo, pero sí por lo menos dio la oportunidad de que aparezcan un montón de instituciones del Estado, desde integrantes del Instituto de Geología de Costas, a advertir el daño ambiental, integrantes del Colegio de Arquitectos. El Colegio de Arquitectos emitió un comunicado oficial diciendo, refiriéndose a los daños, a los impactos sociales y ambientales y urbanísticos, por la falta de planificación. Se nos acabó el programa, Kanki, pero yo creo que la complejidad que planteaste nos anima, puede animar a muchos oyentes a ir a buscar más información. Hoy está disponible sobre todo lo que hacen y lo que está pasando, aunque estén estas acciones que vos nos acabás de mencionar, ciudadanas, que resultan insuficientes, que hace falta más, porque el avance inmobiliario, el avance de los negocios en general pareciera imparable, no importa si hay un médano, un bosque, la mar entera. Así que gracias por ilustrarnos y estamos a disposición para seguirla en otro momento. Un gran abrazo. Paso una pequeña información en estos segundos. El domingo 5, el 4 es el Atlanticazo contra las petroleras en toda la costa. El 5 se va a hacer la fiesta de la Albúfera en Mar Chiquita. ¿Estamos hablando de hoy? ¿De hoy y mañana? Sí, hoy el sábado 4, el Atlanticazo. En toda la costa bonaerense, quienes quieran participar, es una oportunidad. Y el domingo 5, en la fiesta de la Albúfera, también va a haber instancias sobre la problemática ambiental. Gracias, y cuando Kanki. vengan a la costa, traten de ser consumidores conscientes, no ir a balnearios que edifican eso está bueno. Gracias, Kanki, un gran abrazo. Un abrazo y gracias a ustedes. Kanki Alonso, diplomado en ordenamiento ambiental del territorio. Han visto la complejidad que tiene todo esto, pero que también es fácil de ver. Él coordina el Observatorio Ciudadano del Paseo Costanero Sur en Mar del Plata, pero estamos hablando de todos esos kilómetros de la costa. Nuestros entrevistados en el arranque y en el final hablaron de la denuncia. Han denunciado cosas atroces, que si alguien escuchó con atención el programa, rápidamente se da cuenta que es un desquicio lo que pasa cuando estos dirigentes, cuando estos liderazgos toman las riendas de lo que resultaría ser mejor para todos y de verdad no lo es. Entonces a la denuncia se me ocurre, es tiempo de corresponderle con una buena acción. ¿Quiénes y cómo nos sentamos en el médano? Eso que hizo esa mujer en Villa Gesell, que se sentó en el médano durante 2 días y 2 noches para que el médano no desaparezca y finalmente no desapareció, debiéramos multiplicarlo por miles. Aprender a sentarnos en el médano para que ninguna excusa sea posible para que nos borren el paisaje, para que nos borren la inmensidad, el aire puro, todo eso que nos hace falta para vivir. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.